would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just... Hola queridos amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, pues para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y bueno, pues en el vídeo de hoy lo que vamos a ver, ya lo habéis visto en el título, es preparar la casa para las vacaciones, que no solo es decir me voy de vacaciones y ya volveré, no. A mí, bueno, pues como os voy a explicar en el vídeo, me gusta dejarme la casa recogida, ordenada, todo limpio, porque la sensación cuando uno vuelve de las vacaciones cambia mucho. De haberte dejado la casa recogida, ordenada, todo limpio, a haberte dejado la casa hecha un desastre. Entonces, nada, corazones, eso es lo que hoy quiero mostraros en el vídeo de hoy. Para los que me estáis viendo por primera vez, si os gusta el contenido de este vídeo, os podéis suscribir al canal y también me podéis seguir por redes sociales. Y nada, corazones, sin más preámbulos, ¡comenzamos! Bueno, pues lo primero que nos preguntamos es, ¿ya estamos listos para irnos de vacaciones? Bueno, pues no me refiero a que si estamos listos, de que si tenemos los billetes, de que si tenemos ya toda la ropa preparada, la maleta hecha, no. A lo que yo me refiero es si ya tenemos la casa lista para irnos de vacaciones. Y bueno, pues aquí estoy yo para echaros una mano con este plan infalible que con 4 cosas vais a notar muchísimo la diferencia cuando volváis de vuestras vacaciones. Y con este plan evitarás el estrés de las post-vacaciones y así seguirás sonriendo al regresar de tus vacaciones. O como mínimo te va a resultar mucho menos duro el tener que recoger la casa. Bueno, lo primero que yo suelo hacer es recoger todas las estancias de la casa. No os dejéis nada por el medio, absolutamente nada. Y otra cosa que también podéis hacer a la vez que estáis recogiendo y a la vez que estáis haciendo la maleta es empezar a descartar cosas que ya no os sirven, tanto de vuestro armario como de cajones, como de la cocina. ¿Por qué? Porque luego cuando volvemos de vacaciones pues siempre volvemos con algo nuevo, algo que en alguna tienda te gustó, algún souvenir, algún recuerdo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que lo dejamos ahí en stand-by porque dices, tengo que hacer sitio para meter todo esto. Entonces, lo mejor es hacerlo antes, así cuando llegues ya sabes y ya tienes sitio donde colocarlo. Así que el primer punto va a ser recoger la casa y hacer sitio para las otras nuevas que puedan venir. If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find. Y el segundo punto ya sabéis que trata de la organización y de la limpieza, que a mí eso es lo que más me gusta. Entonces muchas veces dice, bueno, ¿y para qué voy a limpiar? Si total me voy. Pues no, corazones, si total me voy no, es que tú tienes que regresar a tu casa. Entonces, hay que limpiar la casa antes de irse de vacaciones por 2 sencillas razones. Primero, porque imagínate que a tu hijo o lo que sea se le cayó un trocito de queso al suelo y tú no te diste cuenta. Pues cuando vuelvas de las vacaciones, ese trocito de queso te va a perfumar la casa, pero no bien, sino va a oler horrores. Y también, si es comida,
puede que críe bichitos, con lo cual no queremos ni que la casa nos huela, ni que tengamos visitantes en nuestra casa. Y la segunda razón es porque cuando llegues de las vacaciones, después de un largo viaje, lo que te va a apetecer es abrir la puerta de tu casa y ver, bueno, pues todo recogido, todo perfumado. Lo que te apetece es darte una buena ducha y tirarte en la cama. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú te has dejado la casa hecha un desastre, eso te va a crear un estrés que ni te vas a poder dar la ducha como tú quieras, ni vas a poder descansar. Entonces, ¿qué ocurre? Que si la casa... Bueno, mirad, tengo un invitado. Entonces, ¿qué ocurre? Que si la casa tú te la dejas inmaculada y te la dejas perfumada, pues cuando vuelvas de las vacaciones dirás, bueno, pues no está tan mal regresar a casa. Bueno, ya sabéis que yo tengo un plan de recogida y de limpiar cada día una cosa durante 15 minutos, entonces la semana del viaje, la semana previa al viaje, lo que podéis es ir intentando hacer 15 minutos cada día a recoger una estancia y bueno, pues así no se os va a hacer tan pesado. Otra cosa que también os recomiendo es no dejaros nada por lavar, nada en el cesto de la ropa. Vale la pena que pongáis una lavadora, aunque sea poquito, la lavéis, la sequéis y la guardéis. No os dejéis nunca ropa sucia, porque esa ropa luego va a hacer muchísima olor. Entonces da igual que te vayas una semana, que 15 días, que un mes. Yo os recomiendo que no os dejéis nada por lavar. La nevera. La nevera yo os recomiendo que, bueno, pues esa semana, como ya sabéis el día que os vais a ir de vacaciones, trata de no comprar o de comprar lo mínimo. Tira de cosas que tengas en el congelador y trata de organizarte los menús con lo que te queda en la nevera para así dejártela ya limpia. Y otra cosa que yo suelo hacer, yo no tiro la comida, pues siempre hay algún vecino o alguna amiga que puedes darle lo que te haya quedado en la nevera, que sabes que se te va a echar a perder, pues bueno, igual esas personas te lo van a agradecer. Y entonces ya así te dejas la nevera limpia y yo lo que hago es que cojo un cartoncito de bicarbonato, de baking soda, y lo dejo dentro de la nevera para evitar malos olores. Si a lo mejor has dejado algún bote, pues no sé, que estaba medio la mermelada o eso, que no se va a echar a perder, pero bueno, por si acaso, pues yo siempre pongo el bicarbonato dentro de la nevera. Bueno, vamos a darle un repasito a la nevera, pero yo, por ejemplo, no la dejo vacía porque mi marido, el señor Tucker, él se queda de Rodríguez en casa. Él no viene de vacaciones, a él le toca trabajar. Así que bueno, pues me toca dejarle comida a él para que pueda, o sea que yo la voy a limpiar y se la voy a dejar más o menos arregladita para que tenga para todo el mes, y si no, pues al restaurante, ya sabéis. Así que nada, vamos a ponernos las manos a la Los electrodomésticos, tanto el horno como la campana, la encimera, el microondas, pues todo eso trata de dejártelo lo más limpio posible para luego evitarte, pues eso, lo que os he comentado antes, el tener que llegar a casa y encontrártelo todo, pues, tiqui tiqui.
wanna stay. Don't ask me to leave, 'cause I wanna stay. We don't listen when we talk. Bueno, pues estos electrodomésticos hay que limpiarlos bien, que no tengan ningún resto de comida para luego cuando volvamos de las vacaciones no encontrarnos ninguna sorpresa. Y el lavavajillas yo os aconsejo que no os dejéis nada, pero nada en absoluto, e incluso hagáis un lavado. Tengo un vídeo que os puedo dejar, un lavado de lavavajillas para dejarlo limpio, porque ya sabéis que en el lavavajillas se acumulan un montón de bacterias, entonces es recomendable que os lo dejéis limpio para que esas bacterias no se proliferen y lo dejéis todo perfecto. If I leave tonight, we could do this. El cubo de la basura, otra cosa que yo siempre me lo dejo limpio. Trata, bueno, pues depende a la hora que vayas a salir de viaje, pues unas horas antes, saca la bolsa de la basura, limpia bien el cubo de la basura, pon una bolsa nueva. Ya sabéis que a mí me gusta poner los discos con aceites esenciales en el fondo, que eso va a perfumar muchísimo y también os va a perfumar la cocina. Y bueno, pues la basura, nada, la sacáis en el momento de iros de viaje y no dejéis el cubo de la basura ni con basura, ni medio, ni nada. Haya lo que haya, sacarlo. That you miss me. Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy, or would you stay with me now till the morning light, till the morning light, till the morning light, till the morning light, yeah, till the morning light. Y el cuarto de baño. El cuarto de baño, corazones, lo tenéis que dejar impoluto antes de iros, porque ya sabéis que las tuberías suelen hacer olor y dependiendo del tiempo que vayáis a estar fuera, si no corre agua, a no ser que tengáis algún familiar que os quiera hacer el favor de en un momentito ir y abrir los grifos para que corra el agua y no haga olor. Entonces, bueno, pues yo lo que hago, como yo no tengo familia aquí, es que me lo dejo todo limpio. Y entonces trato de lo que son el desagüe de la bañera y de la ducha, tenerlo cerrado, pongo los tapones en lo que son los lavabos y en el fregadero de la cocina, que también hago lo mismo. En el fregadero lo limpio bien, lo seco bien y entonces pongo el tapón para evitar que salgan, pues bueno, pues no sé, normalmente no suelen oler las tuberías, pero por si acaso, pues nos evitaremos que cuando vengamos de las vacaciones, nos dé así como una bofetada de ¿y este olor? Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy, or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that we'll find the remedy, or would you stay with me now till the morning light? Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy, or would you stay with me now? Luego otra cosa que a mí me encanta hacer es dejarme las sábanas limpias. El mismo día en el que yo me voy de viaje, yo cambio las sábanas, las lavo y bueno, pues las pongo limpias. ¿Por qué? Porque esa sensación de cuando uno regresa de las vacaciones, tener la cama hecha con sábanas limpias, es la misma sensación de cuando llegas al hotel, pues lo mismo. Entonces, bueno, pues dices, ay, hogar, dulce hogar. See that you miss me. Luego otra cosa que es muy importante es planificar
el regreso a tu casa. ¿Con esto a qué me refiero? Pues bueno, nosotros ya hemos limpiado la nevera, no nos hemos dejado nada de comida, pero sí que podemos comprar cosas para la vuelta, para cuando regresemos, no tener que ir corriendo al supermercado, las cosas no perecederas. Entonces eso sí que lo podemos dejar comprado, y lo que también podemos dejar es hecha la lista de lo que vamos a necesitar ir a comprar al supermercado, porque ya vamos a planificar esa semana lo que vamos a hacer de comida y lo que vamos a necesitar. Entonces es súper práctico el dejarte la lista de la compra ya hecha, pero solo con lo que necesitas fresco, porque lo no perecedero, eso ya lo podemos dejar comprado. Y por último, antes de cerrar la puerta de tu casa, bueno, pues nada, tenemos que revisar la llave del gas, tenemos que cerrarla, la llave del agua, tenemos que cerrarla porque no queremos ningún contratiempo, no queremos que durante nuestro tiempo que estemos fuera pues haya alguna subida de presión de agua y por lo que sea pues empiece, no sé, se salga el agua por algún sitio. Entonces todo eso hay que revisarlo. Otra cosa que yo también siempre hago es que todos los aparatos electrónicos, todos los que se quedan en stand-by, como la televisión, que hacemos clink del mando y la apagamos, bueno, pues el pilotito ese que se queda, eso consume electricidad también. Entonces yo lo que hago es que desenchufo todos los aparatos electrónicos, todos. Bueno, excepto lo que es la cocina, el horno, todas esas cosas no, pero lo que es la televisión, las lámparas de pie, de sobremesa, todas esas lámparas yo las desenchufo. Y bueno, y lo último que también os recomiendo es que hoy en día con la tecnología que hay, bueno, pues podéis tener vuestra casa más o menos controlada. Sabéis que, bueno, hay gente que tiene alarmas y entonces lo tiene todo controlado, pero si no tenéis alarma, bueno, pues hay unos timbres que están conectados a tu teléfono móvil y tú desde tu teléfono puedes ver si alguien llama a tu puerta, si alguien se acerca a tu casa, en fin. O sea, hoy en día la tecnología, la verdad que nos protege muchísimo. Y otra cosa que yo siempre hago es que esa lamparita que veis ahí, bueno, pues yo pongo un temporizador y entonces por la noche, cuando ya oscurece, por ejemplo, de 9 a 11 de la noche, yo lo programo y se enciende la lamparita. Una lamparita de bajo consumo, no os va a gastar prácticamente nada. ¿Y eso qué ocurre? Que de 9 a 11 la luz va a estar encendida. Entonces cualquier persona que se esté merodeando por vuestra casa, se acerque a ver si hay o no hay gente, va a ver luz y entonces eso pues como que va a parar un poco a la gente que quiera entrar en vuestra casa y apropiarse de lo ajeno. Así que corazones, bueno, pues ya tenemos los billetes, ya tenemos las maletas hechas y lo más importante, ya tenemos nuestra casa limpia. Ahora sí que estamos listos para irnos de vacaciones. Así que nada, corazones, espero que estas ideas os sirvan de mucho. A mí desde luego me funcionan, por eso las comparto con vosotros. Y bueno, os deseo un feliz verano a todos. Y bueno, no penséis que porque me vaya de vacaciones voy a dejar de hacer vídeos, que no, que yo desde mi tierra, desde mi Valencia querida, os voy a enseñar un montón de cosas de allí, la playa sobre todo, la playa que tanto me gusta y tanto añoro aquí. Así que nada, corazones, un beso muy grande para todos. Disfrutar de vuestras vacaciones si os vais de vacaciones ahora. Yo la verdad que tengo suerte que como trabajo en un colegio, pues ya estoy de vacaciones y hasta agosto no vuelvo al trabajo. Así que nada, con este vídeo me despido con un abrazo y daros muchísimas gracias. Y nada, lo dicho, a los que me estáis viendo por primera vez, suscribiros al canal, también me podéis seguir por redes sociales. Y a los que siempre me estáis viendo, darme un dedito hacia arriba, un me gusta, que sabéis que eso me ayuda muchísimo al canal. Así que nada, corazones, muchísimos besos, felices vacaciones a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!